versículo 11. Dice así esta mañana, Apocalipsis capítulo 2, versículo. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta mañana, hermano, es un tema que muchos tristemente aún en las iglesias desconocen. Es más, es algo que me han dicho, yo no había escuchado acerca de ello. Por eso esta mañana es muy importante, hermano, que comprendamos lo que la segunda muerte significa y cómo usted y yo, hermano, podemos evitarla. Amén. La muerte, hermano, es algo que a muchos atemoriza. ¿Verdad que sí? Todos quisiéramos a lo mejor evitarla. Pero tenemos que saber que hay algo más difícil y más atemorizante que la muerte física, y es lo que muchos no entienden, la muerte espiritual. Eso es lo que debe preocuparle a la gente que hoy en día no entiende acerca de la salvación, hermano, porque la muerte espiritual habla de la condenación eterna. Esto es la segunda muerte. Así que algunas verdades sobre la muerte. En primer lugar, la muerte es inevitable. Por eso en Génesis 3, versículo 19, el Señor, hermano, en su palabra dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastés 8. En el versículo 8 de Eclesiastés 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nadie, hermano, librará ese paso que todos un día, hermano, tenemos que llevar, el camino que todos llevamos, hermano, pero hay consecuencias, hermano, del pecado. Dice Romanos 5:12, dice así, Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está hablando aquí de la muerte, pero vamos a hablar acerca de la segunda muerte. La segunda muerte la sufrirán todos aquellos que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, fíjese bien, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este será, hermano, uno de los momentos más solemnes de toda la Biblia, el juicio final, porque aquí aparece el gran trono blanco, donde Dios va a juzgar a todo el mundo. Y este versículo, hermano, revela que no todos van a terminar en el cielo. Este versículo nos habla que son los que están escritos en el libro de la vida, hermano. Amén. La pregunta no será
tan importante, ¿cuánto dinero tienes? La pregunta más importante no es cuánto estudiaste, cuánto te preparaste o qué cargo ocupaste. La pregunta eterna es, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque el libro de la vida existe. Dice, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y esto nos enseña, hermano, la Biblia, que Dios lleva un registro espiritual de la humanidad. Él lleva un registro de los hombres, hermano, de su espiritualidad. En el juicio se van a abrir dos tipos de libros: los libros de las obras y el libro de la vida. Y el libro de las obras, hermano, van a mostrar lo que hicimos los seres humanos cuando estábamos en la tierra. Amén. Pero el libro de la vida va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Nomás póngase un poquito a pensar, hermano. Por ejemplo, cuando uno está en una escuela, amén, y lo ponen a hacer un examen, el examen final, y empiezan a llamar la lista, y si tu nombre está registrado, entras, estás aprobado para entrar a la escuela. Pero si tu nombre no aparece, no puedes participar. Yo cada mañana en el colegio paso lista de asistencia, y ahí señalo: Arnolfo, Juanita, asistencia. Pedro no vino. Hay un registro de asistencia y se sabe en el examen quién pasó y quién no pasó. Pues así, hermanos, será en la eternidad. Muchos dirán: Señor, yo un día fui a una iglesia. Señor, yo un día participé en la iglesia. Señor, yo ayudé a la gente. Pero Dios va a buscar algo más específico, y eso es: está tu nombre en el libro de la vida. Porque no todos los nombres van a estar escritos en ese libro, en el de la vida. Y esto es algo fuerte, hermano. Dice: el que no se halló inscrito. Quiere decir que muchos no van a estar escritos, ¿verdad? El que no se halló inscrito. Esto significa, hermano, que muchos no estarán escritos. Jesús mismo lo declaró en Mateo 7. En el versículo 22 al 23, Jesús declaró estas palabras: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Pero Él responderá: nunca os conocí. Y esto muestra, hermano, que no todos estarán escritos. No basta con tener una religión, no basta con tener una apariencia espiritual. Dios busca una relación verdadera con Cristo. Dios busca un ejemplo de la vida real. Un hombre, hay gente que puede ir a una iglesia, a cantar, a hacer cosas, pero si nunca se arrepintió, sinceramente, su nombre no está escrito. Amén. Hay gente que le pasan cosas, Dios está tratando con él, pero no se arrepiente. Amén. Les pasa algo, Dios los guarda y les da oportunidades vez tras vez, pero no hay un arrepentimiento. Amén. Y esa es la realidad. El nombre no estará escrito. Es como si usted tiene una Biblia en la casa, pero nunca la lee. Hay gente que tiene Biblias en su casa, pero nunca la lee. He hablado con gente, y estuve visitando a unas personas con una gran necesidad de Dios, y me dio una Biblia ahí, y dije yo: mira, Dios tiene la Biblia aquí, pero nunca la leen y tienen necesidad de Dios. Tener religión no es lo mismo que tener salvación. El destino del que no está en el libro, hermano,
Apocalipsis 20:15 lo que dice, que algo muchos hoy no quieren escuchar, que fue lanzado al lago de fuego. Amén. Y la Biblia llama esto, hermano, precisamente lo que estamos hablando, habla la segunda muerte. Esta es la muerte segunda, no es la muerte física. Amén. Amén. Fíjense para que sepamos la diferencia. La muerte segunda la sufrirán aquellos que sean condenados por no tener sus nombres inscritos en el libro de la vida. Serán lanzados al lago de fuego en el juicio del gran trono blanco por haber rechazado la salvación de Cristo para la humanidad. Amén. La segunda muerte la sufrirán todos aquellos que no serán resucitados en la primera resurrección, sino en la segunda resurrección. Ahora, ¿cuál es la primera resurrección, hermano? La primera resurrección va a ser el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Dice la Biblia, hermano, y estamos pronto a que Cristo venga por las señales que estamos viendo. Dice que los muertos, dice, resucitarán primero. Amén. Esa habla, hermano, de la primera resurrección, del arrebatamiento, el momento en el cual todos aquellos que murieron en Cristo, habiendo recibido la fe de salvación de Cristo, serán resucitados. Primera de Tesalonicenses es lo que dice la Biblia, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es la que dice Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Dice así: esta es la segunda resurrección después del milenio, cuando sean resucitados todos los que murieron sin Cristo, los que no quisieron nada con Cristo. Hermano, dice Apocalipsis 20, versículos 5 y 6, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Ven? Hay una diferencia entre la primera resurrección a la segunda resurrección. ¿Quiénes son los que van a sufrir la segunda muerte? Los que pasaron toda su vida sin darle importancia a la salvación de su alma. Nunca le dieron importancia a la salvación de su alma. No les importó, amén, lo que pasaron su vida desde la niñez hasta la edad adulta y la vejez, sin abrir su corazón a la salvación que Dios les ha dado por medio de Jesucristo. Amén. Nunca quisieron nada con Cristo. Se pasó el tiempo. Dice Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Se fue el tiempo y no se valoró la salvación. Los que pensaron que siempre habría un mañana para ser salvo, mañana les sirvo, mañana tomo decisiones, y por eso no se prepararon para cuando la muerte llegara a tocar la puerta de su vida, hermano. Amén. Y déjeme decirle, amén, al día pasará como aquel hombre que dijo, amén, al día repósate alma, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquel que dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y después me pongo bien con Cristo. Amén. Todos aquellos que menospreciaron la sangre de Cristo derramada en la cruz, aquellos que abiertamente menosprecian, se burlan, rechazan
salvación que Dios les da. Por eso Hebreos 10, versículo 29 dice, Hebreos 10, 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Déjeme decirle, hermano, los que desaprovechen su última oportunidad para salvarse es porque no están comprendiendo que solamente se puede evitar la muerte eterna o la segunda muerte mientras estamos en vida. Una vez alguien muere, no hay segunda oportunidad. ¿Ven? Juan 11:26 dice a Jesucristo hablando en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No morirá eternamente. No está hablando, amén, no morirá físicamente. Dice, no morirá eternamente. El que cree en Él, el que lo aceptó ya como su Salvador, el que le sirve, sabe y está seguro que Él tendrá vida eterna y no tendrá que pasar por la segunda muerte. Está bien seguro el cristiano, amén, está bien convencido. Si hoy fuera la última oportunidad, hoy puede ser libre, hermano. La gente se aprovecha la oportunidad que Dios le da. Amén. ¿Se acuerdan de aquel ladrón que estaba en la cruz junto con Jesús? Aprovechó la oportunidad. El otro no la aprovechó. Está Jesús en la cruz en medio y está un malhechor a la izquierda que se burla de él y le dice, si eres el Cristo, ¿por qué no te salvas pues? Y nos salvas a nosotros mismos. Pero el otro malhechor que está a la derecha lo reprendió y le dice, hey, ¿no tienes temor estando en la misma a punto de ir a la condenación? Jesús no hizo ningún malicia, ningún mal. Él está aquí sin merecerlo, es inocente. Tú y yo sí estamos aquí porque somos malhechores, somos criminales, asesinos. Acuérdese que el que era colgado en una cruz era lo peor de la sociedad. Era como pagar el castigo de la cámara de gas, de la silla eléctrica. Era la peor condena de los romanos a una persona que era asesina, malhechor. Era colgada en una cruz. Pero Jesús no merecía estar en la cruz. Jesús no merecía. Sin embargo, uno de estos dos hombres malhechores con todos sus pecados se salvó. Pero el otro lo rechazó y se perdió. Aquí están dos hombres que aprovechan la oportunidad. Uno la desaprovecha y pierde la oportunidad de la muerte, hermano. Amén. De la segunda muerte eterna se va y se pierde. Y el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa es la gran diferencia, hermano. La muerte segunda no es una muerte física, es una separación eterna de Dios. El lago de fuego es el lugar preparado para el diablo, hermano, para los demonios, pero también para los que no tienen otra oportunidad porque rechazaron la salvación. ¿Amén? Rechazaron a Dios. En Mateo 25:41 dice la palabra de Dios. Mateo 25:41, Jesucristo hablando dice, apartados de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, aquí hay una diferencia, pero lo importante es que alguna persona, si se arrepiente aún en el último momento, Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros no sabemos, pero hay mucha gente que se ha arrepentido aún estando en su mente, inconsciente pero consciente de su espíritu, han hecho una oración. Yo he orado por mucha gente. Veníamos de México en una ocasión
y un pastor me dice, pastor, vamos a orar por un policía que atropellaron, estaba dirigiendo el tráfico y se lo llevaron y está en coma. Y fui con el pastor, lo acompañé y lo miramos ahí en la cama en coma, pero él estaba escuchando, él estaba consciente. Hicimos una oración y él, hermano, mostró que estaba consciente. Hay mucha gente, nosotros no sabemos los misterios de Dios, pero ¿para qué aprovechar nosotros? ¿Para qué arriesgarnos a ese momento? Porque Dios no crió el infierno para el ser humano, hermano. Para los que rechazan a Cristo terminarán ahí, porque no hay otro camino. No hay otro camino. Hoy tenemos nosotros, hermano, el salvavidas, que es Jesús. Amén. Imagínate un barco que se hunde, pero el capitán le lanzó el salvavidas y los del barco dijeron, yo no lo necesito. Y cuando el barco se hunde ya es demasiado tarde. Cristo es el salvavidas de la humanidad. Amén. Es el que nos está dando al mundo oportunidades. ¿Cómo se escribe, hermano, un nombre en el libro de la vida? La Biblia enseña que esto sucede cuando nosotros creemos firmemente en Cristo Jesús. Por eso Jesús declaró estas palabras en una ocasión en Lucas capítulo 10. Y es sorprendente las palabras que él declara en Lucas 10, versículo 20. Declara, hermano, estas palabras tremendas donde, amén, dice que los discípulos venían contentos de predicar. Del versículo 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Le dio énfasis, hermano, a lo más importante, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más, hermano, que nos debe regocijar. Todo es bueno. Tener un aniversario, gloria a Dios, un año más. Tener un día de vida, gloria a Dios. Todo lo que usted pueda recibir, gloria a Cristo. Pero lo más importante, lo que nos debe regocijar, Jesucristo le dio mucha importancia a ellos, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que vale más que cualquier cosa, más que el dinero, más que las posesiones, más de aquello que el hombre se afana en buscar toda su vida y va tras ello, va y sacrifica su vida, va y sacrifica todo por algo que no tiene tanto valor como el valor que le dio Cristo al que está escrito en el libro de la vida. De eso regocíjense. No regocíjense porque son los grandes, amén, hombres de Dios o lo que sea, hermano, que nosotros creamos que nos hace sentir orgullosos. Lo que nos debe regocijar y estar contentos de que desde que nos levantamos, darle gracias a Dios, como el Finito López que se levantó, dice, desde que se levanta, le da gracias a Dios por su familia, le da gracias a Dios por la vida. Hermano, eso es estar consciente de que lo más importante es, hermano, estar que nuestra vida esté con el Señor. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Filipenses 4:3 dice la palabra de Dios, Pablo hablándole a los filipenses, hermano, en el libro de Filipenses 4, versículo 3, les dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermano, hermana, te pido que ayudes a mi hermana María, a mi hermana Amel Miriam, a mi hermana Auxilio, a mi hermano Feliciano, a mi hermano Guillermo. Ayúdales, convive con ellos, gózate con ellos, son tus hermanos. Amén, involúcrate, gózate, haz lo que quieras, amén, lo mejor, porque ellos están igual que tú, escritos en el libro de la vida. Amén. El hermano Joel, hermano, amén, María Patricia, cualquiera que es hermano en Cristo, es un privilegio que nos mencione el Señor. Dios. Está en el libro de la vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí está mencionando nombres de cristianos de la iglesia. De algo muy importante, hermano. Y eso es lo que nos debe de gozar, saber que vale la pena porque somos parte del cuerpo de Cristo. Porque al final de cuentas, si no nos tratamos bien en la tierra aquí juntos, menos allá en el cielo, ¿para qué queremos estar juntos en el cielo? Aquí es donde mostramos en la tierra que verdaderamente nos amamos unos a otros. Aquí en la tierra yo me gozo porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Me gozo porque usted ha estado combatiente. Recuerdo a mi hermana Miriam y algunos hermanos de aquí, el pastor Feliciano, hemos ido a evangelizar de aquellos años a Honduras cuando empezaba la obra. Tengo fotos combatiendo por el evangelio desde aquellos años, y aquí están todavía ustedes. Eso es lo que da satisfacción, eso es lo que da gozo, hermano, cuyos nombres, dice Pablo a los filipenses, están en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Porque un día nos arrepentimos. ¿Cómo sucedió esto? Pusimos nuestra fe en Cristo, nos entregamos verdaderamente a Dios sin jugarla tanto, nos entregamos a Dios. Porque eso es lo que pasa con cualquiera que viene a Cristo sinceramente. El que es sincero con Dios, hermano, viene sinceramente, Dios escribe su nombre en el libro de la vida. Es como inscribirse para obtener ciudadanía. Una persona puede vivir en un país muchos años, pero hasta que no se registra oficialmente, no aparece en el sistema. Hasta que un día se hace ciudadano. ¿Y cuántos sabían que nosotros somos, nuestra ciudadanía está en el cielo? Amén, gloria a Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Y ya aparece en el sistema, porque aquí está. Amén. Pero déjenme decirle algo, hermano. Muchos pueden vivir cerca de la iglesia, pero nunca han entregado su vida a Cristo. Hay mucha gente aquí en el barrio cerca de la iglesia, pero no le han entregado su vida a Cristo todavía. Pasan por aquí, escuchan, voltean, y Dios les está dando la oportunidad todavía. Hoy todavía hay tiempo, porque el juicio de Apocalipsis 20 va a ocurrir, lo estamos viendo en el mundo, va a ocurrir después del fin de esta era. Y esto es muy importante. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí, segunda de Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy todavía hay oportunidad para toda esta gente. Día de salvación. Hoy es el día aceptable. Porque un día los libros se van a abrir. Un día los nombres serán buscados. Y el destino va a ser eterno. Les digo a los jóvenes, hermanos, en el colegio, porque muchos jóvenes dicen, cuando sea viejo pues voy a buscar a Dios. Pero nadie tiene garantizado mañana.
ni el próximo año. Amén. O cuando sea viejo, porque la salvación hoy es el día aceptado. Amén. La salvación no es para después, es para hoy. Y esta mañana, hermano, la pregunta más importante al final de este mensaje, este estudio que estamos escuchando esta mañana, solo va a quedar una pregunta. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? No preguntarán tu apellido. No, es que yo soy Barajas. No van a pedir, hermano, mi profesión. No, es que yo soy arquitecto, doctor, constructor. No van a preguntar cuánto dinero tienes. A ver si te dejo, a ver si te escribo en el libro de la vida, ¿no? Dios buscará tu nombre en su libro. Quiero contarles una pequeña historia, hermano. Un predicador contó que en un hospital un hombre moribundo está en un hospital muriéndose. Y este hombre le dice: pastor, he firmado muchos documentos en mi vida, pero hay uno que olvidé firmar. Y el pastor preguntó: ¿cuál? El hombre respondió: mi entrega a Cristo. Amén. Nunca me he entregado a Cristo. Y orando este hombre dijo: espero que mi nombre esté en el cielo. Bien. Pero la realidad, hermano, de Apocalipsis son 3 verdades. Habrá un juicio final. Existe un libro llamado el libro de la vida, y el que no esté escrito enfrentará la condenación. Pero todavía hay esperanza. Hay esperanza. Mucha gente está preparándose para la Semana Santa y San Marcos. Pero ayer hablando con otras personas, estaban ilusionados. Pero hay un problema que están viviendo y se les bajó la ilusión. Ya tenían planes de ir a casa. Y cuando hablaba yo con él, me decía: tienes una necesidad de Dios. Mejor busca a Dios. Porque hay esperanza todavía. Amén. Jesucristo murió por tus pecados para que tu nombre esté en el libro. Y hoy te dice, hoy todavía te dice: hay espacio para tu nombre. Todavía hay espacio. Todavía hay espacio mientras Cristo no venga. Todavía hay espacio. Le digo: ven a Cristo, arrepiéntete, entrégale tu vida, porque llegará el día que los libros se van a abrir y lo único que realmente importará será esto: que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Vamos a enviar nuestros rostros a Dios. Esta mañana, gloria a Dios, al día yo quise compartir este estudio porque es muy importante para mí mismo. Tuve que